El Banco Central Europeo está aplicando dos políticas monetarias. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Tal como les anticipaba en la presentación del programa, decíamos que el Banco Central Europeo está aplicando dos políticas monetarias, una restrictiva en tipos de interés y otra expansiva para otras gestiones del balance. Para hablar sobre ello estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Estupendamente, Javier. Encantado de estar contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, me gustaría que nos empezaras a explicar a mí, a la audiencia, eh, de qué van, ¿no?, estas dos políticas monetarias que está aplicando el Banco Central y si te parece, comenzamos por la restrictiva en tipos de interés. Bueno, quizás antes de nada es importante que explicar porque algunos de nuestros oyentes igual conocen esto, otros no lo conocen, que los bancos centrales tienen dos instrumentos fundamentales para gestionar la política monetaria. Uno de ellos son los tipos de interés. Si quieren aplicar una política restrictiva, suben los tipos de interés y esto baja la demanda del crédito, lógicamente, y genera menos crédito, menos dinero en la economía, ¿no? Y al revés, si bajan los tipos de interés, se dan más créditos y esto aumenta el crédito y aumenta la cantidad de dinero. Pero ese es uno de los instrumentos. El otro instrumento es lo que se llama la gestión del balance, que se empezó a gestionar, digamos, muy activamente a partir de la crisis del 2008 y que consiste en emitir más dinero. El Banco Central emite más dinero. ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente ahora comprando activos, comprando bonos de los gobiernos y de las grandes empresas, ¿no? Y entonces con esa compra lo que hacen es inyectar dinero en la economía directamente, sin pasar por el sistema bancario, ¿no? Esos dos instrumentos se utilizan. Por un lado, comprar y vender bonos. Por otro lado, subir y bajar los tipos de interés. Bueno, pues ahora nos estamos encontrando, como tú decías, empezamos por estas políticas en principio restrictivas. Sabemos que el contexto de base es una situación de alta inflación y que constantemente estamos oyendo hablar de cómo los bancos centrales occidentales están aplicando políticas cada vez más agresivas para hacer frente a la inflación. Y eso se está identificando con la subida de los tipos de interés. Y efectivamente los tipos de interés están subiendo progresivamente, partiendo de niveles cercanos a cero, que eran extraordinariamente bajos. No es que ahora estén muy altos, pero sí que han subido significativamente y que probablemente van a seguir subiendo, ¿no? Estos son políticas restrictivas destinadas a hacer frente a la inflación y que también, teniendo en cuenta cuál es la situación de Occidente, un nivel de endeudamiento tan alto, pues van también a generar un daño muy directo en la economía y probablemente una recesión en los próximos meses, ¿no? Pero sorprendentemente nos encontramos con que en el otro instrumento básico del Banco Central, que es la gestión del balance, se está haciendo todo lo contrario. Es decir, el balance de los bancos centrales occidentales no disminuye, como sería necesario para hacer frente a la inflación, sino que se mantienen las compras de bonos de los gobiernos y de las grandes empresas sin modificaciones, ¿no? No solo esto, sino que esto es claramente política expansiva e inflacionaria, porque el balance del Banco Central Europeo está inflado, superinflado desde la crisis anterior, ¿no? Además, hay constantes declaraciones del Banco Central y de los agentes económicos en los que se da por supuesto que el Banco Central va a continuar manteniendo las compras, no incrementando, pero sí manteniendo las compras de bonos de los gobiernos por de pronto, ¿no? Y que va a mantener sus cifras de balance. Es decir, hay una clara voluntad política de que esa política expansiva, en este caso inflacionaria, se mantenga, ¿no?
cual es sorprendente dentro del conjunto. Pero nos estamos encontrando con que esto, desde un punto de vista de la repercusión de los costes de estas políticas, tiene una gran implicación, porque va a haber colectivos que van a estar dañados de forma muy directa por estas políticas restrictivas de los tipos de interés, de las subidas de los tipos de interés, que van a ser los ciudadanos en general y las pymes, y por el otro lado, los gobiernos y las grandes empresas se van a beneficiar constantemente del dinero barato a bajos tipos de interés, porque los bonos se los va a comprar directamente el Banco Central Europeo, ¿no? Es algo de lo que apenas se habla en los medios de comunicación, pero que es muy importante que se tenga en cuenta para ver el conjunto de contradicciones en las que se están moviendo nuestros bancos centrales durante los últimos meses en particular, ¿no? Precisamente allí vemos un titular de una publicación precisamente de estos días, donde habla allí, desde el título, ¿no?, que Lagarde dice que en diciembre explicaremos cómo reduciremos el balance del Banco Central Europeo, y además señala que los riesgos de recesión han aumentado. Básicamente es lo que has dicho tú en otras palabras, Adrián. Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora. Hay que tener en cuenta que durante todo el año había una apuesta por parte de los inversores financieros. Bueno, ya sabemos que ahora en el mercado de valores se apuesta a favor y en contra de todo, ¿no? Pero bueno, las apuestas de los inversores financieros eran que los bancos centrales iban a empezar a subir los tipos de interés más o menos hasta fin de año, quizás un poco más, pero que en el año próximo los iban a empezar a reducir como consecuencia de que esas subidas de tipos de interés iban a generar una recesión, y como consecuencia de las repercusiones sociales y económicas de esa recesión se iban a ver obligados otra vez a empezar a reducir los tipos de interés. Esto no ha sucedido todavía, porque claro, no hemos entrado todavía en recesión matemática, aunque lo que ha sucedido este año se puede valorar de distintas formas, porque estamos en unos años muy especiales como consecuencia de que estamos todavía terminando probablemente el reflujo del COVID. Es decir, con la pandemia COVID se produjo una caída automática de la economía, porque dejamos de trabajar durante semanas, meses, y esto produjo unos cortes muy importantes en la economía, pero que de alguna forma, en el momento en que esas restricciones desaparecen, tienden a recuperarse de forma automática, ¿no? Entonces estábamos todavía en el reflujo de esa recuperación automática que esconde lo que realmente está pasando con el funcionamiento de la economía durante un periodo. Esto es muy claro, por ejemplo, en países como España, ¿no? Bueno, de cualquier forma, ese reflujo está terminando. La incidencia de la subida de los tipos de interés, esa incidencia negativa, se ha ido compensando en parte con ese reflujo del periodo COVID, pero ahora sí parece claro que el año que viene, los primeros meses del año que viene, vamos a entrar en esa situación de recesión. La cuestión es, en el momento en que comience esa recesión, comiencen los problemas en las empresas y los problemas en las familias, ¿cómo van a reaccionar los bancos centrales? ¿Van a aguantar el tirón? ¿Van a continuar subiendo tipos de interés a pesar de haber entrado en recesión? ¿O, al contrario, van a dar marcha atrás, como preveían los inversores financieros, y de alguna forma van a mantener un posicionamiento bastante tolerante con la inflación, como de hecho han sido las políticas que se han estado manteniendo hasta ahora? Repetidamente los medios de comunicación y los propios bancos centrales decían lo contrario, hablaban de su clara voluntad de hacer frente a la inflación, etcétera, pero nos hemos encontrado en la práctica con que ellos sabían que esa inflación se estaba produciendo y que apenas tomaban decisiones al respecto. Pasó aproximadamente un año desde que estalla la inflación hasta que el Banco Central Europeo, por ejemplo, toma las primeras decisiones al respecto. Bueno, en lugar de atribuir intenciones que son siempre complicadas, nosotros le estamos llamando a esto tolerancia con la inflación, ¿no? Habría que ver cuáles son las motivaciones que están realmente detrás de esta tolerancia, pero la realidad es que esto es lo que nos hemos encontrado hasta el momento. Hay dos razones que pueden estar detrás de esta tolerancia. Una de ellas es el sobreendeudamiento de la economía occidental.
Estamos tan endeudados que a nada que subamos un poquito los tipos de interés, nuestra economía se va al traste, ¿no? Y esto es un poco lo que nos hace, digamos, escandalizarnos cuando subimos los tipos desde el 0 al 1%, por ejemplo, ¿no? Y ya estamos atribuyendo agresividad monetaria a los bancos centrales, cuando, por ejemplo, lo que podemos ver lo que hizo Rusia en marzo para hacer frente al riesgo de inflación. Subió los tipos al 21% para luego irlos bajando progresivamente. ¿Qué pasa? Que Rusia no está endeudada. Pero es que algo parecido hicimos nosotros en los años 80 ante el estallido de la inflación. Subimos los tipos hasta el 19 al 20% para luego reducirlos. Esto se puede hacer cuando no tienes deuda, pero cuando estás hiperendeudado, esto no puede ser. Es decir, empiezas a subir los tipos de interés y la economía te estalla, ¿no? Este es por eso el problema de fondo de la economía europea es realmente el sobreendeudamiento, que al final nos está dejando y les está dejando los bancos centrales sin márgenes reales de actuación, ¿no? La otra motivación para esa tolerancia con la inflación es, vamos a decir, más política, ¿no? Y es que en los análisis de los bancos centrales y de los grandes inversores repetidamente se hace alusión a la experiencia histórica que nos dice que la inflación suele ser el medio políticamente más adecuado para trasladar costes a los ciudadanos. Es decir, la respuesta de los ciudadanos frente a un problema de inflación es mucho más lenta que frente a decisiones, vamos a decir, por ejemplo, de recortes, ¿no? De recortes o de reducciones de salarios, de recortes de pensiones, de requisas de depósitos, etcétera. Ahí las reacciones son muy directas. Sin embargo, cuando hay inflación, los ciudadanos están bastante despistados al respecto. Se dice que hay inflación, no parece muy claro quién es el responsable. Se tarda bastante en reaccionar. De hecho, lo estamos viendo claramente este año, donde en los distintos países europeos, entre el año pasado y este, ya se han perdido entre 8 y 10 puntos de poder adquisitivo y la reacción social está siendo hasta ahora prácticamente nula. La reacción social, la reacción sindical, estos últimos meses ha empezado a moverse de alguna forma, pero la verdad es que los trabajadores europeos ya, digamos, se han tragado esta 8 o 10%, estos 8 o 10 puntos de pérdida de capacidad adquisitiva prácticamente sin respuesta, ¿no? Adrián, hablas de que no hay una respuesta, ¿no?, de parte de la población de momento. ¿Hasta qué punto piensas que pueden empujar los distintos gobiernos o instituciones financieras para que pueda haber una reacción de parte de los ciudadanos? Bueno, esta reacción se va a producir. Yo creo que ya se está empezando a producir, ¿no? Se está viendo ha visto en las recientes huelgas en Francia, en conflictos y manifestaciones en distintos países, ¿no? Pero esto seguramente va a estallar, pues muy probablemente este invierno, desde dos puntos de vista, porque al fenómeno de la inflación se va a añadir el fenómeno de la recesión. Esta recesión va a generar desempleo, va a generar tensiones salariales directas en las empresas y se van a añadir también los problemas de suministro energético, que seguramente ya este invierno, de una forma u otra, se van a sentir en el conjunto de Europa, ¿no? Y esto muy probablemente va a crear un contexto realmente explosivo desde el punto de vista social, pues eso, a fines del invierno probablemente, ¿no? Luego, a propósito de esto que estás hablando, Adrián, hay una noticia que ha sido publicada en El Economista de España, que precisamente donde habla el vicepresidente del Banco Central Europeo, Guindos, avisa que el efecto del alza de tipos en la banca es temporal y tendrá que hacer provisiones. Explica la noticia que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha señalado que a pesar de que el alza de tipos eleve la rentabilidad de la banca, esto será temporal y que la situación económica afectará a la solvencia de los clientes y las entidades tendrán que realizar más provisiones. Volvió a insistir en que no hay que dejarse cegar por la subida de tipos, ya que su efecto en la banca es a corto plazo y tiene un cierto componente de ilusión. ¿Qué es lo que quiere decir de Guindos con todo esto, Adrián?
Bueno, vamos a ver. Por un lado, se está repitiendo mucho en los medios de comunicación que las subidas de tipos de interés tienen un efecto muy positivo para los beneficios de los bancos, ¿no? Bueno, esto es así relativamente, ¿no? Por un lado, es cierto que con los tipos en cero, o en cero incluso, los tipos del Banco Central en cero o incluso negativos, los bancos se estaban quedando sin margen entre los depósitos, que prácticamente estaban en cero en tipos de interés, entre los depósitos y los tipos de los créditos, que es al final de donde gana dinero la banca comercial. Pero esa es solo una de las actividades de los bancos, porque lo que es banca de inversión estaba muy beneficiada por esos tipos de interés tan bajos del Banco Central. Es más, lo que estaban haciendo es coger dinero regalado, vamos a decir, del Banco Central al 0% e invirtiéndolo directamente sin realizar ninguna gestión prácticamente al respecto e invirtiendo directamente en deuda pública, por ejemplo, quedándose con el margen intermedio, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es banca comercial, la que funciona en base a depósitos y a créditos, sí es claro que la subida de los tipos de interés les beneficia, porque les da un mayor margen entre depósitos y créditos y esto alimenta sus beneficios, ¿no? A esto es a lo que se está refiriendo de Guindos con estas expectativas positivas que se han creado durante este año en el sector bancario. Pero alerta de que, ojo, porque estas subidas de tipos de interés, a su vez, van a tener impacto negativo en la economía real, van a caer empresas, van a caer familias y esto a su vez va a repercutir después negativamente sobre el sistema bancario a través de créditos impagados, provisiones, etcétera, ¿no? Claro, esta es la cuestión clave en este momento en Europa, la cuestión clave con respecto a las políticas monetarias, qué es lo que va a pasar a partir del año que viene en el momento en el que estas subidas de tipos de interés impacten negativamente en la economía. Ya hemos dicho que el problema fundamental es que estamos hablando de economías hiperendeudadas, con un nivel de endeudamiento cercano al 350%, teniendo en cuenta deuda pública y privada, cercano al 350% sobre el PIB, sobre la producción anual, lo que es una auténtica barbaridad. Estamos tan endeudados que pequeñas subidas de tipos de interés generan enseguida que lo que se llaman empresas zombie caigan, que muchas familias empiecen a tener problemas. Y esto es lo que se está previendo ya que suceda inmediatamente durante los primeros meses del año que viene, ¿no? Adrián, luego, si te parece, voy a compartir otra publicación. En este caso, tiene que ver con el hecho de precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Una publicación de Consenso del Mercado que se pregunta, ¿se equivoca el Banco Central Europeo con subidas tan agresivas? Y dice que el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha sido uno de los más críticos con la normalización monetaria de los principales bancos centrales. Considera que las subidas de tipos de la eurozona y Estados Unidos agravarán la recesión y realmente no afectarán a una inflación que se debe a cuellos de botella y problemas del lado de la oferta, algo que en el caso de Europa reconocía también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice la publicación. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Adrián? Bueno, vamos a ver, ahí tenemos dos temas. Por un lado, una discusión teórica muy repetida entre los analistas económicos sobre en qué medida la inflación puede ser de oferta o de demanda, es o no un fenómeno real o un fenómeno monetario, y otros que dicen que la inflación siempre es un fenómeno monetario, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta la perspectiva de corto y de largo plazo. A corto plazo es posible que haya incrementos de coste que no sean realmente inflacionarios y que nos están indicando que la inflación puede ser realmente un fenómeno real, ¿no? En la medida en que no hay una relación directa entre la cantidad de dinero total en la economía y la inflación, porque en el corto plazo puede haber, por ejemplo, un trasvase entre el dinero que se mueve a efectos de compra-venta, que es lo que genera inflación, y los depósitos de los ahorradores. Es decir, a corto plazo, incrementos de costes se pueden
trasladar a utilización de ahorro para hacer frente a esos incrementos de coste y, por tanto, no incidir directamente en la inflación y a la inversa, ¿no? Con lo cual, en el corto plazo sí es cierto que es posible que haya otro tipo de factores de economía real, pero también es cierto que a largo plazo solo se puede comprar y vender con dinero. Por lo tanto, la cantidad total de dinero condiciona lo que realmente se compra y se paga en la economía. Bueno, esa es la disputa teórica, ¿no? Pero yo creo que ahora esa disputa sobre ese debate sobre si los tipos de interés están subiendo o no demasiado, yo creo que está evitando el problema de fondo. El problema de fondo es el que hemos comentado antes, que es el sobreendeudamiento. Los tipos de interés ahora siguen siendo bajos, por lo tanto siguen siendo inflacionarios. Recordemos también que ese segundo instrumento de la política monetaria, que es la gestión del balance, se sigue gestionando con una política inflacionaria. Pero lo que sucede es que el fondo del problema es que nuestra economía está tan hiperendeudada, hay tantas deudas, que a nada que suben un poco los tipos de interés de esas deudas, la economía estalla. Por lo tanto, de alguna forma tienen razón los dos. Es decir, hay que subir los tipos de interés para hacer frente a la inflación, pero también es cierto que subir los tipos de interés va a destruir la economía. Lo que no dicen, y es fundamental, es que para salir de ese atolladero, la única forma es hacer frente a la cantidad de deuda del sistema. Hay que abordar, y esto yo creo que los grandes expertos realmente lo saben, es imposible salir de este tipo de atolladeros si Occidente, en su conjunto, de alguna forma no aborda lo que se llama el proceso de reducción estructural de deuda, el proceso de desapalancamiento de la deuda occidental. Claro que es un proceso muy difícil, tremendamente doloroso y que exactamente igual que llevamos 40 años, nuestra economía lleva 40 años beneficiándose de tener una deuda cada vez mayor, pues nos vamos a ver perjudicados de una u otra forma a la hora de reducir esa deuda. Pero es que cuanto antes lo hagamos, peor va a ser, ¿eh? Más vamos a tener un problema cada vez más gordo. Entonces, el problema de esa dialéctica entre si subir tipos de interés o no subir tipos de interés es irresoluble si se olvida cuál es realmente, como digo, ese fondo del problema. ¿Qué hacemos con el sobreendeudamiento de la economía occidental? ¿Está Europa en un callejón sin salida, Adrián? Bueno, vamos a ver. Básicamente el ciudadano europeo también, ¿no? Que es el Sí, que más podría preocuparse en toda esta bueno, situación, ¿no? claro, evidentemente está en un callejón sin salida si no se hace lo que hay que hacer. Desde el punto de vista de las políticas monetarias, que era lo que hemos comentado ahora mismo, está en un callejón sin salida si no se hace frente al problema de fondo, que es el sobreendeudamiento de Europa y de Occidente en general. Pero claro, no es el único factor que amenaza a la economía europea. Teníamos un factor histórico de pérdida de productividad que nos ha llevado a niveles de crecimiento de la productividad cercanos a cero. Nuestra economía está estancada en los últimos años, vamos a decir, en los años anteriores al COVID, para evitar tener en cuenta factores, digamos, irregulares o extraordinarios como lo de aquellos años. Pero en los años anteriores al COVID ya estaba estancada con crecimientos de la productividad cercanos a cero. Esta es una cuestión clave para entender dónde está la economía europea en este momento. Y luego estamos tomando decisiones, en el caso europeo fundamentalmente, de renunciar a lo que ha sido un factor estructural en nuestra competitividad y en nuestra productividad, como ha sido el acceso a los combustibles fósiles baratos de Rusia. Tomar esa decisión de prescindir de estos combustibles pues va a destruir la capacidad competitiva de nuestra industria y va a incrementar los costes de nuestras empresas y de nuestros productos y de nuestros servicios radicalmente durante los próximos años de forma inevitable. Es decir, estas decisiones realmente nos están situando en un callejón sin salida que nos lleva a un empobrecimiento creciente. Tenemos el problema de la deuda acumulada, tenemos el problema de la falta de productividad y tenemos el problema de esas decisiones que nosotros mismos estamos tomando, de alguna forma destruyendo el futuro de nuestra economía, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Muy bien, Javier, gracias a ti y a vosotros.